Es un poco incómodo a veces cuando nosotros como pastores tenemos que hablar del área financiera, porque muchas veces la gente lo malinterpreta y piensan que es uno quien quiere el dinero. Porque hemos escuchado de historias, porque hemos escuchado de gente que han hecho cosas inapropiadas. Hemos escuchado de pastores que han robado, de pastores que abusan, y tristemente esa es una realidad en un mundo quebrado como el mundo en que vivimos. Pues sí, aún en las iglesias nos encontramos con personas, incluso con líderes y pastores que no son un ejemplo o que no hacen lo correcto. Sin embargo, cuando en la iglesia se habla de dinero, se habla de las finanzas, se ayuda a que la congregación entienda los principios que Dios aconseja para que organicemos esa área tan importante para nuestras vidas. No lo hacemos porque hace falta dinero en la iglesia. No lo hacemos porque el pastor necesita que le suban el salario. No lo hacemos porque queremos comprar algo nuevo. Lo hacemos porque Jesús enseña que debemos hacerlo. Lo hacemos porque cuando nosotros hablamos y predicamos, lo hacemos basado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el consejo de Dios para la vida del ser humano. Y eso no se aplica solamente a la congregación que escucha, sino primeramente a quien lo enseña, a quien lo predica, en este caso yo, como pastor. Es decir, que cuando hablamos de ofrendas, de diezmo, de finanzas y todas esas cosas, no piensen ustedes jamás que es de aquí para allá y que los que tienen la responsabilidad de llevar el peso financiero de la iglesia y el reino de Dios son solamente las personas que tienen mucho o las personas que están sentados escuchando al pastor. El pastor debe ser ejemplo de eso. Así que cuando se habla de ofrendar, el pastor debe ser el primero en ofrendar. Cuando se habla de diezmar, el pastor debe estar en orden también en sus diezmos. Cuando se hable de cualquier responsabilidad financiera, el pastor debe ser también y su familia los que lleven adelante el ejemplo en esa área. ¿Por qué? Porque es para todos. Y si queremos ser líderes y si somos llamados a ser maestros o pastores, pues miren, tenemos que también vivir lo que predicamos. Y yo pensaba que se iba a acabar el tema financiero con la parábola del hijo pródigo. Y eso, si ustedes lo recuerdan, fue en el capítulo 15 de Lucas que estuvimos predicando los domingos anteriores. Pero cuando saltamos al capítulo 16, parece que Jesús no ha terminado todavía. Y ustedes recuerdan que en los domingos anteriores estuvimos hablando acerca de la parábola del hijo pródigo y estuvimos dedicándole un domingo, una predicación a cada uno de estos hijos. El hijo menor, que le pidió a su padre la mitad de la herencia y se la llevó a otro lugar, la malgastó, al final lo perdió todo y tuvo que regresar a la fuente, al recurso que es Dios. Porque quiero que entendamos algo. Aunque tú y yo cometamos muchos errores en el área financiera, siempre podemos regresar a Dios. De hecho, lo que debemos hacer es despertar y regresar a Dios. Porque Dios es la fuente de nuestra esperanza, la fuente de nuestros recursos y aquel que nos puede bendecir aún sin límites, porque siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre que haya un corazón arrepentido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego el otro domingo estuvimos hablando del hijo mayor, el domingo anterior. Y este hijo mayor, aunque se quedó en la casa, en la finca, aunque estaba físicamente cercano al padre, era un hijo que no aprovechaba las bendiciones de su padre porque su enfoque estaba en el trabajo. Y muchas veces estuvimos viendo cómo el trabajo para Dios, aun cuando trabajamos para Dios, se ven pastores, se ven líderes, se ven la gente de la congregación que toma en serio su compromiso con Dios. A veces pensamos que nuestra vida cristiana no incluye para nada ningún disfrute de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y todo tiene que ser trabajo, 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 y apariencia, y religión, y religión, y religión, como que
la vida para nosotros no existe fuera del trabajo y las cosas religiosas. Y vemos cómo también de esto aprendimos. Yo le aconsejo que si no las pudo escuchar, nos encuentre allí en Facebook, Iglesia Fe y Esperanza, y que usted pueda escucharlas, porque sé que usted va a ser bendecido. Pues hoy, cuando le paso la página al Evangelio de Lucas, pues allí está otra parábola relacionada con las finanzas. Y dije, bueno, ¿será que el Señor quiere seguir hablándonos en esta área? Así que les invito a ir a Lucas capítulo 16. Hay una historia al comenzar de este capítulo, de los versículos desde el 1 hasta el 15. Y no lo vamos a ver completo hoy porque lo que el Señor me dio en 2 versículos es suficiente para un domingo, así que no quiero atiborrarlos. Hoy vamos a estar enfocados en 2 versículos nada más, para que no se me asusten. Y es la parábola de aquel que era un administrador y que estaba malgastando los recursos de su dueño. Miren cómo continúa, como dice esta parábola. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Cuando dice otra es porque esta parece ser que la contó después de haber contado la parábola del hijo pródigo, que es la que está en el capítulo 15. Y en el capítulo 15 nos encontramos con que el Padre representaba a Dios y los hijos nos representaban a nosotros. Algunos que se van de la iglesia y gracias a Dios luego regresan, y otros que nunca se van de la iglesia, pero que tampoco disfrutan completamente la vida que Dios le ha dado. Y era padre e hijos en la historia, en la parábola del hijo pródigo. En esta parábola ahora cambia la descripción de los personajes y ahora nos encontramos un dueño y un administrador. Como que Jesús nos está aclarando algo muy importante que tú y yo debemos definir en cuanto a nuestras propiedades, en cuanto a nuestra propia vida. ¿Quiénes somos y qué es lo que tenemos? ¿A quién le pertenece todo eso? De alguna forma, Jesús le estaba diciendo a todos los que estaban escuchando, aunque Dios es Padre y nos ama, no olviden jamás que Dios también es dueño. ¿Qué cosa es un dueño? Un dueño es alguien al que algo le pertenece. En el caso de Dios, Dios es dueño de todo. ¿Por qué, pastor, Dios es dueño de todo? Si yo no le he dado nada. Dirán algunos, Dios no es dueño de mi vida. Bueno, cada quien es libre de pensar lo que quiera. ¿Por qué yo creo que Dios es dueño? Porque Dios creó todo lo que existe sin pedirle prestado a nadie. Dice la palabra de Dios que Dios creó el universo, la tierra, las plantas, los ríos, los animales y al ser humano con solamente declararlo, con solamente disponerse, con el poder de su palabra y con el poder de su espíritu. Dios creó todo lo que existe. Génesis capítulo 1. Y cuando nos encontramos con esta realidad, tenemos que reconocer que si Dios creó todo y no le pidió a nadie prestado para crearlo, pues mire, Dios es dueño. Aunque a veces parece ser que Dios nos ha dado tanta libertad y tanta autoridad para tomar decisiones que pensamos que nosotros somos los dueños de las cosas que tenemos o de nuestra propia vida. Y ahí es donde cometemos errores. Porque muchas veces la iglesia solamente se cree hijo. Y el hijo, en la parábola del hijo pródigo, pues era un hijo que también tenía autoridad sobre las posesiones. Al hijo se le había dado una herencia. Al hijo se le habían dado recursos. Pero en esta nueva parábola, Dios, a través de Jesús nos está diciendo, no solamente somos hijos de Dios, sino que no debemos olvidar de que como Dios es dueño, nosotros, además de ser hijos, somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. ¿Nos gustaría ser dueños? Quizás sí. Yo pienso que
nos conviene más ser administradores, porque cuando somos dueños y se acaba, ya no hay de dónde sacar. Pero cuando somos administradores y hacemos nuestro mejor esfuerzo por administrar, siempre si lo hacemos bajo la voluntad de Dios, o no se acaba, o cuando de alguna manera cometemos algún error, siempre podemos regresar al que tiene. Amén. Entonces, en esta parábola dice Jesús, contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Y esta parábola nos habla de lo que hace el ser humano cuando se cree el dueño de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Nosotros no somos los dueños, sino que somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Sin embargo, nos ha dado tanta libertad que a veces nosotros creemos que somos dueños. El problema es que cuando nos creemos dueños absolutos de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, pues no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Sin embargo, el versículo 2 dice, así que lo mandó a llamar, el dueño mandó a llamar al administrador y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Miren qué situación nos está presentando Jesús en esta parábola. En primera nos dice que sí, que somos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Eso incluye qué, pastor? Bueno, eso incluye nuestra vida, eso incluye nuestra salud, eso incluye nuestro tiempo, eso incluye nuestros recursos financieros, eso incluye todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Quién lo usa? Nosotros. ¿Quién es dueño? Dios. Al menos eso es lo que nos presenta Jesús aquí en su palabra. ¿Quién escogió esta ropita para vestirse? Yo la cogí de allí, la agarré de allí del closet y me la puse. Yo me la pongo como quiera. Y yo puedo tomar la decisión incluso de desecharla cuando yo quiera. Eso me puede hacer pensar a mí que soy dueño, solo porque puedo usarla. Pero tengo que recordar que no soy dueño. Y si no soy dueño, entonces le debo rendir cuentas al dueño del uso que yo hago de ello. Del uso que hago de mi vida, de mi tiempo. El uso que yo hago de los talentos que Dios me ha dado. El uso que yo hago de lo que yo pueda ganar con mi esfuerzo allí en mi trabajo. ¿Por qué tengo que rendir cuentas yo a Dios? Bueno, en primer lugar, porque si usted hace un recuento de dónde vienen todas las cosas, siempre va a terminar en Dios. ¿De dónde vino este saquito? Bueno, este saquito el pastor lo compró en la tienda. Ok, ¿con qué dinero lo compró el pastor? El pastor le dan un salario por ser pastor. Así que el pastor tenía el dinero para comprar. ¿Y por qué le dan el salario al pastor? Bueno, porque el pastor tiene un llamado que Dios le dio y dedica tiempo y dedica esfuerzo y sirve a Dios y sirve a la iglesia y por eso recibe. ¿Y con qué fuerzas? ¿Con qué talento? ¿Y quién es el que llama al pastor? Para que pueda realizar la obra que realiza y tener sustento. Dios es quien le llama. Dios es quien le da fuerza. Dios es quien le dio vida cada mañana al pastor para que pudiera acumular un mes de trabajo y recibir un cheque. Al final, ¿quién es el que tiene el crédito del que el pastor haya podido tener un llamado, haya podido trabajar, haya podido comprarse el saquito que se puso? Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no hacemos el recuento completo. Y uno ve que a fin de semana o a fin de mes le entra un chequecito. ¿Y qué es lo que uno dice? Eso es mío. Eso me lo gané. Eso yo lo trabajé. Eso es mío. Y si es mío, lo puedo usar como yo quiera.
Esa probablemente fue la mentalidad que tenía este administrador. Y por eso dice la palabra de Dios que fue acusado de que estaba malgastando, despilfarrando, que estaba mal usando los recursos de su dueño. No sé cuántos de ustedes se hayan enterado de historias. Hace poco, el año pasado, en Texas, un pastor, que vamos a aprovechar, que es el día que honraron al pastor, para hablar mal de los pastores. En Texas, un pastor metodista, porque vamos a hablar de casa, no vamos a andar hablando de otro. Un pastor metodista de una iglesia grande, pues ese hombre no solamente era pastor, sino que también había estudiado economía y el tipo sabía mucho de lo que es finanzas y empezó a venderle a la iglesia, a los miembros de su iglesia, empezó a venderle bonos chinos. Y aquellos bonos chinos no tenían ningún valor, pero el pastor los engañó y con eso había ganado muchísimo dinero. Pues en algún momento tuvo que rendir cuenta y las cuentas no le dieron, por lo tanto terminó en la cárcel. Tremendo mal testimonio para la iglesia, tremendo mal testimonio para el cuerpo de Cristo y tremenda historia negativa en su propia vida, que terminó lejos de su familia y en la cárcel. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando mal administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios ha puesto en nuestras manos ministerios. Dios ha puesto en nuestras manos llamados. Dios ha puesto en nuestras manos mucho o poco dinero, el que sea. Dios lo ha puesto en nuestras manos. Dios nos ha puesto en nuestro templo, en nuestras vidas. Dios ha puesto dones, Dios ha puesto llamados, Dios ha puesto talentos. Y hay quien sabe mucho de plomería, hay otro que sabe carpintería, hay otro que es bueno manejando en la mecánica, en la oficina. Dios ha puesto muchísimo talento en su pueblo. Y es para que lo usemos, no se equivoque. Es para que lo usemos. Hay una parábola de los talentos en la cual dice Jesús que el Señor, un dueño de una granja, le dio a sus empleados talentos. Y dice que a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 2. El que le dio 5, el que le dio 10, pues lo usaron y lo multiplicaron. ¿Y qué es lo que pasó con ellos? Que fueron alentados, que fueron bendecidos. Qué bueno que lo hicieron. El que le dio 2, pues los enterró, porque tuvo miedo de perderlos y al final ni los usó, ni se benefició nadie con ellos, ni tampoco pudo hacer nada importante con ellos. Sencillamente los enterró. Y al final tuvo que rendir cuentas por eso. Y perdió aún los 2 talentitos que tenía y se le dieron al que más tenía. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ha dado, en algún momento tenemos que rendir cuenta de ellos. En algún momento vamos a rendir cuenta de ellos. Y es importante que tú y yo entendamos la realidad de que somos administradores de lo que tenemos y de quiénes somos. No somos dueños. No somos dueños ni siquiera de nuestro cuerpo, como para hacer con nuestro cuerpo lo que querramos. ¿Le debemos cuentas a Dios? No somos dueños de nuestros hijos, ni de nuestros esposos o esposas. No somos dueños, somos administradores. Somos administradores, somos de los que cuidan, de los que supuestamente deben hacerlo crecer. Cuando Dios le dio esposa a Adán, le dijo a los dos: multiplíquense y fructifiquen. Multiplíquense y den fruto. ¿Qué significa eso? Tengan muchos hijos y ayúdense mutuamente para que el trabajo y el talento y las capacidades que ambos tienen sean multiplicadas al punto de florecer y dar mucho fruto para bendecir sus vidas y para bendecir a otros. Así se aplica en cada uno de nosotros. No somos dueños, somos administradores. Y sucede que en el momento de nosotros dar cuenta, se nos van a hacer preguntas importantes. Preguntas como: ¿cómo estás administrando lo que Dios ha puesto en tus manos?
Miren el tiempo. Y Dios pudiera preguntarnos, ¿estás dedicándome algún tiempo de cada día que pongo en tus manos? ¿Estás haciendo algo cada día en mi presencia? ¿Estás buscando tiempo para hablar conmigo, para estudiar mi palabra, para crecer en la fe? ¿Estás dedicándole tiempo a cosas importantes que están designadas en tu vida con una escala de prioridades, como para que tú no desperdicies el tiempo en lo que no edifica, en lo que no conviene, sino que más bien tú puedas crecer y bendecir a otros? ¿Estás usando bien tu tiempo? ¿O el tiempo se está malgastando? ¿O se nos van los días viendo películas, videojuegos? Es que se nos van las noches y no descansamos. Es que todo es trabajo y no hay tiempo para Dios. Es que el domingo vengo si tengo oportunidad, si no hay otra cosa que hacer. ¿Cómo estamos organizando nuestro tiempo? Habría otras preguntas. ¿Estás atendiendo a tu cónyuge con fidelidad, con amor, con paciencia? Esa persona que he puesto a tu lado para que camine contigo, para que se multipliquen y para que den fruto abundante, ¿estás cuidando de tu pareja? ¿Estás siendo de bendición a su vida? ¿O estás esclavizando a tu pareja? ¿O estás tomando ventaja de tu pareja? ¿Estás ayudando a esa persona que está a tu lado para que pueda crecer y pueda florecer y dar mucho fruto? ¿O estás siendo un parásito en su vida, un estorbo a su crecimiento y no dejas que avance? ¿Cómo está también tu relación incluso con tus hijos? ¿Estás cuidando y educando sus vidas? Porque los he puesto bajo tu cuidado, pero no te pertenecen, diría el Señor. Son padres administradores, son educadores, son los que disciplinan, son los que alimentan, son los que protegen, son los que bendicen a sus hijos. Pero no se olviden que no son dueños, son administradores. ¿Están atendiéndoles bien? ¿Están guiándoles por buen camino? ¿O los están criando así como si fueran hámsters, ratoncitos así de laboratorio o qué? ¿Y qué está sucediendo en otras áreas de tu vida? Como por ejemplo tu propia superación. ¿Estás dedicando tiempo y recursos a cultivar y edificar los talentos que he puesto en tu vida? Esas capacidades, todo ese potencial que he puesto en ti para que crezcas, para que avances, para que des mucho fruto. Estás superándote, estás aprendiendo algo nuevo, estás usando esos talentos como para que no se atrofien. O ahí eres bueno en la computadora, pero no le dedicas tiempo, no sirves a Dios. Eres bueno en la carpintería, pero sabes que hay un hermano que tiene necesidad de hacer un techo y no le ayudas, no te dispones. ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Y qué tal entonces estás cultivando tu fe? Esa fe que Cristo ganó a puro sacrificio, dolor y muerte en aquella cruz. Esa fe que nos ha dado perdón, salvación y esperanza eterna en la presencia de Dios, la estamos cultivando como para dejar de ser cristianos mediocres y convertirnos en cristianos que conocen al Dios en que creen. ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿La estamos cultivando? ¿Qué estamos haciendo con nuestras finanzas? Porque recuerda, el dinero cayó en tus manos. Te esforzaste, tenías un trabajo, tuviste vida, tuviste salud, porque todo eso te lo dio Dios. Todo eso te lo dio Dios. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a reconocer que un día el Señor nos pedirá cuenta y tenemos que evaluar nuestras vidas y ver qué estoy haciendo con lo que Dios ha puesto
en mis manos? ¿Estoy honrando a Dios con lo que Dios ha puesto en mis manos? ¿O estoy usándolo sencillamente a como más me guste, sin tener en cuenta lo que Dios aconseja? Hay varias maneras en que podemos malgastar nuestros recursos. Algunas veces usamos nuestros recursos y talentos para el pecado, porque tristemente todavía existe. Existe que cuando nos llega el cheque, muchas veces compramos lo que no debemos y nos detenemos a comprar un 6 o un 12 para emborracharnos. O nos detenemos en el casino para estar ahí desperdiciando nuestro tiempo y dinero muchas veces, dejando a nuestra familia con recursos limitados y no teniendo luego para lo importante. Estamos malgastando. Hay personas que tienen adicción a compras. Dicen que se relajan cuando van a las tiendas y gastan 100 o 200 dólares. Y están a quienes les gusta la ropa y tienen más de lo que necesitan y aún así están comprando. Hello. Yo tengo como 4 o 5 herramientas ahí que compré porque estaban en rebajo. Pregúntame cuántas veces las he usado. Pero ¿y si un día las necesito? Hay muchas maneras en que podemos desperdiciar nuestro dinero. Y muchas veces es en alimentar nuestro ego o incluso en el pecado. Personas que compran películas o compran favores sexuales, que compran, cuando hablo de películas R&X y por ahí para allá, de las cuales no debemos ni hacer comentarios en estos momentos, ¿verdad? Porque hay niños. Quiero que entendamos que tú y yo, sí, hemos sido dotados y bendecidos, pero no es para usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para el pecado y para lo que deshonra a Dios, para lo que nos hace daño, para lo que Dios no aprueba. Cuidado, iglesia, porque un día vamos a dar cuentas y no queremos estar en esta condición. A veces malgastamos nuestros recursos en lo que no aprovecha, y estos son los que se la pasan comprando cosas innecesarias, como ya mencionamos algunas de ellas. Tengo un buen teléfono, pero me gusta el otro que ya sale este año, ya como que empiezan las palpitaciones y no me hace falta, pero me gusta. Y el problema no es que lo compremos y que en algún momento nos demos algún gusto. El problema está en que haciendo eso desarrollamos un mal hábito en el cual despilfarramos y malgastamos con frecuencia en lo que no conviene, en lo que no hace falta. Y lo peor es que muchas veces nos quedamos vacíos a la hora de enfrentar una necesidad o una emergencia. Tenemos entonces que endeudarnos con una tarjeta de crédito que nos va a tener esclavizados por muchos años más. Cuidado, iglesia. Descuidamos también y malgastamos nuestros recursos cuando no cuidamos lo que ya tenemos. Y esto es algo que se aplica para todas las edades, tanto a los padres para educar como a los hijos para cuidar. A veces nos encontramos los juguetes de nuestros hijos afuera a la intemperie, cosa que nos costó dinero. A veces nos encontramos nuestra ropa tirada en el suelo. A veces ensuciamos y no limpiamos. A veces no organizamos lo que tenemos y se deteriora. Y al final tenemos que comprar varias veces lo que con una sola vez que lo hubiéramos comprado, si lo hubiéramos cuidado, no hubiera hecho falta volver a gastar dinero en eso. Si no cuidamos el carro que tenemos hoy,
y le damos el mantenimiento que necesita, asegúrate que te va a pasar como al pastor. $1,200 la semana pasada. Duele. Duele. Miren, cuando no cuidamos, cuando no organizamos, cuando no conservamos la limpieza, damos lugar a que nuestros recursos sea como un líquido, sea como un salidero desde un tanque de agua o de un tanque de gasolina, que al final lo que pensamos que era suficiente siempre se vuelve insuficiente y nunca tenemos todo lo que necesitamos. Cuidado, iglesia. Al final, muchas veces, lo peor que hacemos con nuestros recursos es no honrar a Dios. Pensamos que diezmos y ofrendas, eso es para gente que tiene, eso es para gente que le sobra, eso es para gente rica. Y no tenemos ningún problema en gastar $1,000 en un nuevo teléfono. Pero a la hora de ofrendar, $10 es mucho. No tenemos ningún problema para comprarnos un nuevo televisor, una nueva televisión. Y si es de 65, de 70 para arriba, pues mucho mejor. De esos inteligentes, que no me dé ni mucho trabajo y que se vea bien bonito, ¿verdad? Pero a la hora de ayudar a un necesitado, le damos la vuelta en la espalda. Y ahí está hambriento o ahí está con frío y no le echamos la mano. Y un día vamos a rendir cuenta. Preferimos malgastar y siempre se nos olvida honrar a aquel que nos ha provisto, que nos ha bendecido. Y un día el Señor nos va a llamar. He escuchado cosas, he estado viendo hábitos, he estado analizando tu vida y me he dado cuenta que has estado malgastando lo que he puesto en tus manos. Mira ese matrimonio hecho pedazos. Mira esos hijos sin atención. Mira ese trabajo mal hecho. Mira ese dinero desperdiciado. Mira esos talentos que te di que todavía no los usas. Mira todo lo que estás usando para el pecado. Recoge que te vas. Usted sabe lo hermoso de la gracia de Dios. En aquella parábola de Jesús, aquel administrador no tuvo solución y perdió la bendición de seguir administrando los recursos del dueño. Pero por la gracia de Dios, tú y yo hoy estamos aquí y lo que el Señor nos está diciendo es una advertencia. Analiza, mira tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás viviendo tu vida como que el placer, la satisfacción, tus propias ideas son las que priman y no te importa lo que Dios piensa, ni el propósito con el que Dios te creó? ¿O estás de alguna manera intentando crecer y acercarte a Dios para que tu vida tenga un sentido y principios y propósito que verdaderamente bendigan tu vida y bendigan los que están a tu alrededor? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estamos usando las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos con integridad, con honestidad, para honrar a Dios y para bendecir a otros? ¿O estamos siendo tan egoístas que nos importa poco el sufrimiento de los demás o el llamado de Dios para apoyar su reino? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con nuestros recursos? Iglesia, ponte en pie. Y yo te invito a que en este momento tú puedas clamar en lo personal y podamos venir ante la presencia de Dios y decirle: Padre amado, tú me conoces. Como sucedió en aquella conversación con Pedro en que Jesús le preguntaba: ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. De Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor. Tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Hoy el Señor nos pregunta para que le respondamos con profundidad en nuestro ser. Hijo mío, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás caminando conmigo o estás caminando en tus propios caminos? ¿Estás siguiendo las pisadas de Jesús o estás creando tu propio futuro sin tener en cuenta a Dios? Sepas que ese futuro sin Dios te guía a una condenación eterna. No vale la pena. Acércate a Dios en esta tarde. Ábrele tu corazón. Ríndete ante su presencia. Reconoce tus errores. Dile: Padre, he estado desperdiciando mi vida. Señor, no he cuidado de lo que tú me has dado. Señor, no he atendido a los que has puesto bajo mi responsabilidad. Señor, no he usado mis dones, mis talentos y mi tiempo para honrarte y para cuidar de aquellos que has puesto bajo mi cuidado. Señor, te he fallado. Sé honesto con Dios. Sé honesta con Dios y dile: Señor, no he hecho todo bien. Me he equivocado muchas veces. He sido, Señor, desobediente, cabezón y cabecidura. Señor, en el nombre de Jesús, me humillo delante de ti y te pido: ayúdame, Señor. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Cristo en esta hora, yo te invito a que comiences por lo más importante y que le digas a Dios ahí en tu conversación personal con el Señor. Cierra tus ojos y ahí con tus labios que solamente te escuche Dios, y tú dile: Dios mío, perdóname porque he estado caminando sin ti o porque te he abandonado. En esta hora quiero acercarme a tu presencia. Perdona mis pecados. Perdona los errores que he cometido en mi vida. Perdona, Señor, las tantas cosas malas que tú sabes que yo he hecho. Señor, perdóname. Yo en esta hora quiero recibir el sacrificio de Jesús como el único camino de salvación a mi vida, y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Te pido que trates conmigo y me des fuerzas para cambiar y me ayudes a seguir caminando cerca de ti. Espíritu Santo, llena mi vida, sostén mi vida, fortalece mi vida. Me entrego a ti, Señor. Te pido que tú recibas mi vida y que tú me pongas, me escribas allí en el libro de la vida para estar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.